La esperanza es un combustible. Es un combustible que llevamos dentro, que nos da una fuerza. Es imposible tener resiliencia si nosotros no tenemos esperanza, si nosotros no tenemos una meta a la cual ir. Me identifico mucho con el dolor de las personas que eventualmente deciden suicidarse, porque definitivamente se les acabó el combustible, ya no logran ver una razón por la cual yo tenga que vivir y llevar esta carga 30 años más. La resiliencia como tal se alimenta de algo interno que se llama fe. Y la fe se alimenta de algo a lo cual yo no tengo nombre. En ningún momento durante este mensaje le voy a tratar de poner nombre, porque definitivamente no sé qué es, pero lo puedo identificar como un tic. Y te voy a decir a qué me refiero con tic. ¿Has estado alguna noche tratando de dormir en una casa donde estás visitando y hay un reloj? Y hay una razón por qué te digo visitando. Porque si tenés un reloj de los que hacen tic-toc, tic-toc toda la noche y es tu casa, tu cuerpo, tu mente se acostumbra a eso y más bien te ayuda a dormir. Pero cuando estás en casa ajena y hay un tic-toc, tic-toc, ese tic te mantiene despierto. Y es únicamente por respeto que no agarras ese reloj y lo tiras a la calle. Los relojes se alimentan de una fuerza interna. Hay algunos relojes que están conectados a la pared y entonces se alimentan con energía eléctrica. Hay relojes que se alimentan con batería. Hay relojes que se alimentan con cuerda. Todos los días era una disciplina. Las personas que tenían estos relojes grandísimos de mueble, todos los días a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde le daban cuerda, y era un proceso delicado para que no agarrara demasiada cuerda, porque si agarraba demasiada, la cuerda se reventaba. Y recuerdo que en mi casa teníamos un reloj de peso, y a ese reloj a las 6 de la tarde era una cadena que subía y bajaba, y entonces el peso hacía que la cadena fuera bajando de esta punta y subiendo de la otra, y eso mantenía al reloj andando. Y adentro había muchos engranajes, y de esos engranajes salía un tic, 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 tic. Y ese reloj cumplía su función porque tenía ese peso. Y si alguna vez a nosotros se nos olvidaba, el peso llegaba hasta su final y dejaba de hacer tic. Ese tic proviene de una fuerza interna. ¿Qué es lo que hace que vos hagas tic? Un carro puede estar lleno de combustible, pero si no tiene batería, ese carro no va a moverse. Es la batería lo que va a causar una chispa que va a hacer que el combustible dentro del motor explote y ese carro encienda. Así existen muchas personas que no tienen la batería, que no tienen esa cosa interna que los hace levantarse todos los días, saltar, correr, ir con urgencia a su trabajo o lo que quiera que hagan, alimentar a sus hijos. Les hace falta esa chispa. Hay muchos militares que van a la guerra y sobreviven, regresan. No conozco a ninguno personalmente. He visto algunas películas y eso hace que yo tenga mayor respeto por una persona que va a la guerra. Pero muchos de ellos estuvieron allá solamente tratando de mantenerse vivos. Algunas veces corrían al fuego, corrían a los disparos, corrían al ataque, pero no tenían los elementos que se necesitaban para poder regresar como personas sanas. Regresaron muy dañados, regresaron dañados por algo que se llama post-estrés traumático. Y estamos viviendo una pandemia, algo que nunca habíamos vivido. Estamos viviendo un tiempo de distanciamiento social y de higiene que jamás habíamos experimentado. Y en el caso de nosotros como comunidad de fe nos reuníamos todas las semanas y eso nos llenaba para la siguiente semana, celebrábamos lo que había sucedido, y ahora estamos lejos de eso. Realmente nuestra vida ha cambiado.
Y nosotros tenemos que examinarnos, tenemos que buscar las fuerzas internas para salir de esta pandemia, de esta prueba, como personas más fuertes. Y para eso yo te hago una pregunta, es una pregunta bien sencilla. ¿Qué es lo que te hace tic? Si las noticias, si las estadísticas, si el desempleo, si el dolor y el luto te está pagando tu tic, yo quisiera que este día, con este mensaje, pudiera ser reanimado. Yo te quiero decir algo y quiero mantenerme firme en esto. Dios te puso en este tiempo. Dios te trajo a esta realidad. Dios te soñó y Dios te pensó. Los científicos, algunos científicos se han puesto a calcular cuáles son las probabilidades de que yo, vos y usted nacieran en este tiempo. ¿Cuáles son las probabilidades? Y para eso consideraron las guerras, las pandemias que suceden al inicio de siglo, consideraron las probabilidades de que el esperma entrara en el óvulo de tu mamá. Son de 15 millones a 150 millones de espermas y uno penetra, y cada uno de esos espermas hubiera creado a una persona totalmente diferente. Los científicos que no creen en el relato bíblico inclusive se fueron a las probabilidades de que un dinosaurio se hubiera comido a un antepasado tuyo, el diluvio, el asteroide, la era glaciar, y llegaron a un número. Las probabilidades de que yo naciera son de 1 en 4,000 billones. Ese número no lo puedo ni siquiera imaginar. 1 en 4,000 billones. Estamos hablando de que si naciste en este tiempo, si estás en este tiempo, naciste por una razón. No hay, para mí en mi mente, toma demasiada fe creer que naciste solamente por accidente, que te tocaba nacer. Si no hubieras nacido vos, hubiera nacido otra persona. Para mí eso es demasiado. Para mí existimos porque hay un plan todavía mayor. Te quiero leer un poema. Este poema se convirtió en canción. Este poema fue escrito hace más de 3,000 años por un rey. Quiero leértelo porque te revela lo profundo del corazón de ese 1 en 4,000 billones de chances de que pudiste haber nacido. Y dice lo siguiente: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por haberme hecho tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en lo secreto, mientras entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me vistes antes de que naciera. Cada día estaba escrito en tu libro. Cada momento fue diseñado. Cada momento fue diseñado. Cada momento de mi vida fue diseñado antes de que un solo día pasara. Para mí, pensar que el creador del universo, de las constelaciones, de las estrellas, de los mares, de lo que habita en los mares y de los pájaros que vuelan en el aire, para mí pensar de que Él me puso en este lugar, en este intercambio del siglo XX con el siglo XXI, donde hay todo tipo de tecnología, donde el conocimiento avanzado, donde tenemos disponibles vacunas, Dios me puso en este lugar y me puso con una intención y me dio una familia y me dio un país en el cual yo nací y otro país el cual me adoptó. Para mí esa es la energía que yo necesito para levantarme cada mañana como un resorte e ir atrás de lo que Dios diseñó, dejó escrito en su libro para este día. Para mí ese es mi tic. Y ese tic es suficiente para que yo pueda pasar este tiempo de la pandemia, para que yo pueda estar pendiente de mis amigos, de mi familia y de mis hermanos, para poder pensar de que hay una luz al final del túnel, que vamos a salir hacia el otro lugar y que va a haber quizá una nueva normalidad, pero en esa nueva normalidad yo voy a seguir siendo la persona que Dios diseñó para que yo fuera. Ese es mi tic. ¿Cuál es el tuyo? Did he tell everyone?